Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado de Jalisco tiene a bien traer para todos ustedes. Agradecemos, como de costumbre, el que las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, ya sea en el podcast de Spotify, en YouTube y Facebook Live, a través de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, pues muchas gracias, bienvenidos. Y les comentamos que estamos de plácemes porque estamos en el Congreso de Juezas y Magistradas, entre hijos de la justicia. Entonces, yo creo que un bagaje muy interesante el que se ha venido dando por todos los invitados que tenemos. Y el día de hoy tenemos Brasil acompañándonos, así que muchas gracias. Bien representado por Ana Luisa Almeida Ferro. Ana Luisa. Con Z muy fuerte, ¿no? Para que suene. Muchas gracias, Ana Luisa, por estar aquí con nosotros esta mañana, acompañándonos. Bienvenida a México. Gracias. Para mí es un honor, un gusto estar aquí. Estoy agradecida a la invitación de la red ALEC y también a la acogida del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. No es la primera vez que vengo al México. He recibido un premio como escritora en el pasado a la Ciudad de México. ¡Guau! ¡Qué bien! Eso no lo sabía. Sí. Muchas gracias por compartírnoslo. Sí, entonces es un gran honor gracias. El honor es nuestro, Ana Luisa, sobre todo porque, el tener personalidades en esta ocasión de la talla de todos ustedes que han estado viniendo con nosotros. Ella es fiscal y me gustaría, Ana Luisa, que nos presentes un poquito de tu historia personal, quién eres y por qué estás aquí y por qué has llegado hasta donde estás, porque pues traes toda una historia, ¿no? Seguro que sí. Soy brasileña de una isla que se llama São Luís, la única capital del estado de Maranhão. Es la única isla fundada por los franceses en Brasil. ¿Hablas entonces también el idioma? No, ahora no hablamos, pero yo hablo español, hablo francés portuñol también. Sí, portuñol también. Sí. Entonces, nací a São Luís, soy fiscal. Mi fiscalía es en la área criminal. Bien. Pero también tengo una intensa actividad académica. Soy miembro de la Academia Brasileña de Derecho y de la Academia Brasileña de Filosofía. Tengo 19 libros publicados, la mayoría sobre derecho penal, principalmente crimen organizado, que es mi principal foco de investigación. Claro. También libros historiográficos y poesía. Mira, sí. Qué variada, o sea, que te vas de la criminalidad a la poesía. Sí, he estudiado a la Universidad Federal de Maranhão, Derecho, Letras también. Mi mestrado y doctorado fue en la Universidad Federal de Minas Gerais. Mi postdoctorado en la Universidad de Salamanca, en Derechos Humanos. Mi tesis doctoral en la Universidad de Minas Gerais fue sobre el crimen organizado.
he investigado, por ejemplo, las legislaciones de Francia, de España, de Portugal, de Italia, de 4 estados americanos, estadounidenses, también en Sudamérica de Chile, de Argentina y de Brasil. Y también he estudiado algunas organizaciones criminales específicas, como la Yakuza, la mafia siciliana, la mafia americana, los carteles a la época, los carteles colombianos de Medellín y Cali, también las organizaciones brasileñas como el PCC, como el Comando Rojo, Terceiro Comando, y otras, las tríades chinas, la tríada china, chinas también. Entonces fue una experiencia muy rica. El punto principal era, mi marco teórico era Edwin Sutherland, el creador de la expresión criminal de cuello blanco. Sí. Entonces es decir que no existe crimen organizado sin penetración en las estructuras del Estado. Gubernamentales. Entonces, esto es realmente lo que podemos llamar de crimen organizado. Si no hay esta penetración, sea con corrupción, con soborno, si no hay esto, es una gangue, es un bando, pero no hay la significación de crimen organizado. Claro. Ana Luisa, el país en el que vives y donde te has desenvuelto, ¿no es complicado para ti como fiscal desarrollarte en este tema? Porque es muy escabroso, ¿no? Yo digo que es un tema complicado. Como mi actuación en esta área es más académica, entonces no tuve problemas en esta área. Porque, por ejemplo, mi fiscalía es en la área criminal general. Ya. Entonces, tengo casos de robo, de hurto, furto, no sé si es esta la denominación, furto, robos, por ejemplo, violaciones, estupro, violaciones y otros, porte ilegal de arma, cosas así. Entonces, yo no estoy exactamente en la fiscalía, en el centro de huracán, del huracán. Claro. Sin embargo, bueno, tu investigación ha ido o es muy profunda en estos temas y es precisamente lo que nos trae aquí en el marco de este evento tan importante, en este Congreso de Juezas y Magistradas, entresijos de la justicia. Y justamente el día de hoy, o bueno, ¿cuándo va a ser tu participación? Mañana. Jueves. Entre 9 y 10 horas. Más o menos. Hablaremos sobre las mujeres del crimen organizado, una visión diferenciada de los magistrados sobre este tipo de delincuencia. Y justo hace un momento estábamos platicando sobre el crimen organizado de las mujeres. Como de un tiempo a la fecha, bueno, siempre ha habido este tipo de criminalidad, pero como de unos años a la fecha esto ha sido un boom y también se debe seguramente a esa apología del delito que se le ha dado a través de tantos medios en donde ya creamos una fascinación por las mujeres criminales, ¿no? Sí, es verdad. Pienso que esto también es un poco de estrategia del crimen organizado, porque necesitan de aceptación de la sociedad. Entonces, esto es muy bueno para ellos. Y no ocurre solo con las mujeres. Por ejemplo, podemos recordar el caso del filme El Padrino, que es baseado en un libro de Mario Puzo. Y hay una idealización
de la mafia. Por supuesto. Incluso había una red, no sé si era de restaurantes, pizzarias en Europa, y el nombre hacía referencia a la mafia. Y fue prohibido esto, porque era una idealización, una divulgación de una cosa que es antidemocrática, porque las mafias en general y la corrupción en particular, ellas eroden el sistema democrático. Ellas son enemigas del Estado democrático de derecho. Entonces, idealizar es bueno para ellos. Y las mujeres tienen también este papel de dar un rostro más humano, claro, más ameno, más sensible para las organizaciones criminales. Claro. Entonces, es proposital en algunos casos. Y las mujeres también son muy buenas en las medias o medias, la palabra en español, la media, en la media. En la media, son buenas en la comunicación. En la comunicación, y son bien recibidas en los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Sobre todo en pantalla, que se han hecho grandes producciones cinematográficas y de series y demás, en donde hacen esta apología del delito que les llaman, ¿no? En donde hay una serie de La Reina del Sur, que sin senos no hay paraíso. No he visto muchas, pero tampoco las he visto esas, pero son muy sonadas. Y además yo me manejo en medio educativo y se da uno cuenta con las niñas que van idealizando a tal persona, que si ven al amante de cierto personaje de la mafia y la vida que se llevan, la vida que se da, cómo van generando en su estructura ya esa ideología hacia todas estas personalidades tan complejas. Es una apología que nos hace olvidar que hay un lado que es predominante, un lado maligno, un lado que hace muy mal a la democracia. Y a la sociedad. A la sociedad en general. Entonces, esta apología, pero pienso que es un interés de las organizaciones criminales. Claro. Es proposital. Creo que es escuela del crimen esto, ¿no? Porque la mujer, por ejemplo, en los carteles y en otras organizaciones también, la mujer a veces es un trofeo para el narcotraficante. Entonces, si ella, por ejemplo, gana un concurso de belleza, y hay historias, hay relatos de manipulaciones en algunos. ¿Por qué? Porque si ella gana, esto refleja en el poder del narcotraficante. Así es. Entonces, en cambio, ella tiene conforto, tiene placer, él tiene poder. La mujer es un trofeo. Claro. En este caso. Pero es interesante porque en las organizaciones italianas, y yo hablo acá de la mafia siciliana, la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita, la Camorra. Hay diferencias sobre el tratamiento que es conferido a las mujeres, pero en todas elas son sometidas subordinadas a regras ancestrales. Pueden, por ejemplo, si el jefe está preso, está encarcelado, ella puede momentáneamente tomar el poder. Sí, tomar el poder, pero como su poder es un reflejo
del poder del hombre, cuando él regresa, sí, ella pierde todo. Totalmente. Si él muere, si él es asesinado, ella se torna solo una madre, de nuevo. Mas mismo cuando tiene el poder, no es libre para hacer todo lo que quiere. Por ejemplo, él se vuelve esclava. Él muere, ella no puede elegir una persona que quiere. Una nueva pareja. No puede, por ejemplo, si el jefe está preso, ellas no deben se maquillar. Válgame. Sí, porque puede ser interpretado como infidelidad. Entonces hay una pseudo emancipación. Claro, ¿sí? Claro. Es muy interesante de ver esto. Y analizar, claro. Sí, claro. Todos estos comportamientos, sí, por supuesto. Sí. Y también es interesante porque hay una evolución en la imagen que la criminología tenía de las mujeres en el crimen, particularmente en el crimen organizado, porque antes solo hablaban de las mujeres en el crimen organizado asociado a la prostitución. Así es, sí. Es una vinculación. Sí, es una vinculación. Y eso, claro, tiene que ver con muchas teorías que han construido sobre la mujer, porque algunas decían, por ejemplo, Lombroso, la mujer es inferior. Es por esto que comete menos crímenes que el hombre. O la mujer, los psicologistas, la mujer tiene una inclinación al bien. Entonces es un ángel. ¿Cómo lo vinculan, sí, no? Si comete crimen, es una no mujer. Claro. Es una mujer masculinizada. Entonces hay muchos estereotipos que fueron construidos. Se conceptualiza de manera distinta. Sí. Entonces, la apología del crimen que has mencionado, Janet, es exactamente esto. Es, de nuevo, la glamorización de la belleza de la mujer, no del cerebro, de las ideas, porque hay mujeres que planifican actividades, que cometen delitos, pero la imagen es que la mujer es hermosa, y es un instrumento, una herramienta de la organización para alcanzar sus objetivos. Así es. ¿Sí? Y seguramente el papel de la mujer no en todas las mafias ha sido preponderante, porque por lo regular se escucha o es muy del género masculino el tema de las mafias. Por ejemplo, yo nunca he escuchado en la yakuza, en la triada, ese tipo de intervención de la mujer. Allí es más para los hombres preponderantemente. Sí. ¿No? El protagonismo. Que además son sangrientos y son locos. Sí. Relatos del protagonismo femenino son muy raros hasta la década de 70. Después de 70 hay más relatos, no son frecuentes, pero hay, por ejemplo, las mujeres de la Camorra tienen más autonomía que las mujeres en general, que las mujeres de la mafia siciliana. La mafia siciliana es más tradicional en eso, sobre el papel, el rol de la mujer. Al mismo tiempo, tú has mencionado la Yakuza. La Yakuza ha tenido un periodo en que había mujeres que tenían un papel predominante, pero después la Yakuza fue el contrario.
Sí, totalmente. Fue cortando, disminuyendo, la actuación, la participación femenina. En las organizaciones italianas es el contrario, está se desarrollando esta participación, pero más en la Camorra que en la mafia siciliana. En los carteles, hay en las organizaciones brasileñas, sabemos de casos de mujeres que controlan pequeñas células, pequeñas unidades. O entonces, si el marido, si el compañero está preso, entonces pueden asumir temporariamente el poder. Pero no es una cosa, no es la regla. Claro. Sí, pero también el tipo de participación está cambiando, porque en el pasado la participación de la mujer era básicamente apoyo, ayuda, complicidad. Sí, básicamente. Sí. Ahora, por ejemplo, en las organizaciones de narcotráfico y también por ejemplo, las mujeres que son escravizadas. Trata de personas. Sí, trata de personas en estos casos. Sí. Hay el papel de la mujer como reclutadora. Sí. Hay otras, por ejemplo, hay una autora que ha identificado también, por ejemplo, la Sacra Corona Unita, las funciones, los papeles que ejercen las mujeres. Por ejemplo, mensajera. Tenemos esto también, que hace la ponte, ¿no? Entre la prisión y el mundo exterior. La mula. La mula, sí, exactamente. Bueno, no soy experta, ya después van a decir, no, ay, ¿cómo sabes? Sí, pero es verdad. Tenemos también la recaudadora de dinero. Sí. Que distribuye el dinero entre los integrantes, la consejera. Sí, la consejera que puede, por ejemplo, dar su opinión en una cuestión de conflicto con una otra facción, una otra organización. Papel, sí, de mediadora. También el papel de crear futuros gángsters perfectos, porque reproducen la ideología de la mafia en el ámbito familiar. Claro, la madre que puede convertirse en ese matriarcado que está orgullosa del hijo y generar esa idiosincrasia, ¿no? Ese pensamiento mágico entre... Sí. Hay un problema, hablamos ahora de la visión de los magistrados en el curso de la historia. Sí. No es exactamente acá, en el mundo. Y muchas veces los magistrados tenían dificultad de identificar la responsabilidad moral de la mujer. Hay una sentencia que es famosa de 1983, que decía que la mujer no podría ser culpable de lavado de dinero. Porque no tenía capacidad, eran estúpidas demás para participar del mundo difícil, del business. No eran capaces. No eran capaces. Entonces, si supieran de lo que somos capaces. Sí. Y después había una tesis, algunos defendían que la mujer no podría ser culpada de haber cometido un delito, por ejemplo, dirigiendo los negocios del hombre, porque esto ella no tenía opción.
Y algunas mujeres manipulan esto cuando hablan con los medios de comunicación. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, una a favor. decía, por ejemplo, yo no tengo el derecho de estar enamorada. Se victimiza. Sí, se victimiza, exactamente. Claro. Es interesante también cuando pensamos en las mujeres del nazismo. Claro. Las mujeres que parecían a los investigadores, a los magistrados y fiscales como sumisas, como las personas bien de familia, muchas fueron consideradas no culpables, porque tenían una imagen favorable. Claro. Pero otras que tenían una imagen, por ejemplo, con alguna cosa, una relación con desvío sexual, estas sufrían un rigor mayor que con las otras. Claro. Los dos tipos habían contribuido para las actividades masculinas. Entonces, hay también la cuestión que muchas veces algunos magistrados juzgan de acuerdo con la clase social. Si es una persona de la misma clase, esto no es más solo sobre el nazismo. En general, si es una persona de la misma clase social, hay una empatía, claro, empatía mayor. Pero si es una persona sola, que no hay hijos, que no tiene una familia, entonces el rigor es mayor. Según su contexto, claro. Entonces, muchas veces la reacción del sistema criminal ha oscilado entre el excesivo rigor, por ejemplo, las mujeres negras, claro. tienen mayor criminalidad, seguramente. Sí, mayor criminalidad, sí, entre un excesivo rigor y también un paternalismo, claro, ¿sí? que viene también de la teoría de la caballerosidad. Sí, que dice, por ejemplo, que muchas veces la mujer no podemos ver la actuación, la participación femenina, porque no es registrado. Porque el hombre piensa, no, es una mujer, no tiene hijos, no voy, el investigador, no, no cometas más esto. Claro, no la creen capaz de más allá. Sí, o entonces el fiscal, no voy, ella no tenía opción. Entonces, buscan esa posibilidad por donde ayudar. Y esto es peligroso. Claro. Hoy hay una discusión si es mejor para mujer. Por ejemplo, las feministas dicen, no, es mejor que el tratamiento frente a la ley sea igualitario. Entonces, sin beneficios. Sí. Pero otros dicen no. Es necesario, por ejemplo, porque hay necesidades diferenciales, claro. No son iguales. Entonces, pienso que debemos alcanzar un equilibrio. Claro. Un equilibrio. También no podemos tener el riesgo de ser consideradas diferentes, inferiores como las teorías antiguas. Claro que no. Entonces, cuando pudiéramos ser peores. Sí. Cuando si la ley debe diferenciar en favor de la mujer, es necesario que sea una cosa relacionada a una necesidad diferencial de la mujer. Pero no
para todas las situaciones. Ana Luisa, yo quisiera continuar con esta charla tan interesante y yo creo que todos los que nos están viendo a través de nuestros medios de comunicación seguramente se van a quedar un poco picados con esto, pero el día de mañana podrán estar viendo a Ana Luisa en este foro tan interesante del Supremo Tribunal de Justicia. Así que agradecemos el que nos hayas podido acompañar esta mañana. Muchísimas gracias y agradecer a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón tu participación aquí. Janet, fue un honor. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Fue sin duda una charla muy interesante para mí. Ya tendremos oportunidad de continuar tras bambalinas. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta pronto.